En el medio de un clima geopolítico regional que cada día sube más y más la temperatura, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, manifestó a lo largo de estos días su pánico en cuanto a incursiones militares rusas. Declaraciones entre líneas que entenderás más adelante. Todo esto es lo que podríamos llamar un asunto europeo. Sin embargo, las tensiones actuales entre potencias poseen aristas que van más allá del Mar Negro. El representante británico comparte su posición en cuanto a Rusia con el resto de la Unión Europea y la OTAN. Asimismo, Polonia y Ucrania son dos puntos de conflicto geopolítico que suponen gran interés tanto para estos organismos como para Johnson. ¿A qué jugará el primer ministro? ¿Tendrá realmente el poder militar para hacer frente a Vladimir Putin? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A lo largo de los últimos meses, los mandatarios europeos, en su mayoría, han expresado su intención de entenderse mutuamente en cuanto al asunto ruso se refiere. Vladimir Putin sigue marcando la pauta. Desde la Unión Europea ha hecho cualquier cantidad de esfuerzos para opacar el impacto del líder ruso, incluso a recurrir a un exociso, el primer ministro británico Boris Johnson. En este sentido, el dedo del primer ministro británico Boris Johnson ya había apuntado a Moscú, de algún modo buscando provocar la ira de Vladimir Putin con respecto a sucesos del pasado. Dichas acusaciones se formularon sin pruebas en las manos. Cabe destacar que incluso cuando era portavoz británico, Johnson daría sus primeros pasos en falso en cuanto al Kremlin. Pero luego de tanta confrontación en los últimos días, Boris Johnson ha perdido su agresividad y se ha mandado con frases que esconden pavor. De hecho, hace algunas horas calificó las actividades militares rusas en la frontera con Polonia y Ucrania de trágico error, señalando que las consecuencias de transgredir estos límites fronterizos podrían terminar siendo bastante graves. Las palabras de Johnson han sido la consecuencia del miedo que infunde Moscú en los países pertenecientes a la Unión Europea, ya que el resto de sus miembros, a pesar de sus evidentes alianzas, han preferido no manifestarse de forma explícita. El primer ministro británico ya se había pronunciado en cuanto a la actividad militar rusa. Sin embargo, esta vez resultó ser mucho más enfático en cuanto al temor que le producían las fuerzas rusas, tomando en cuenta sus avances tecnológicos en el campo militar. De esta forma, Johnson suplicó a Putin para que haga retroceder sus tropas situadas en Bielorrusia, en un contexto donde algunos países europeos señalan al mandatario ruso de ser el responsable de la crisis migratoria que vive actualmente la frontera polaco-bielorrusa. Desde el Kremlin señalan al gobierno de Polonia como los responsables de dicha crisis migratoria, aseverando, además, que las autoridades polacas no están tratando a los ciudadanos del Oriente Medio como seres humanos. A lo largo de los últimos días, el secretario de la OTAN, Stoltenberg, también manifestó su posición en cuanto a la potencia soviética, indicando en este sentido su preocupación con respecto a los ejercicios militares que Rusia realiza en su propio territorio. Si bien dichos ejercicios militares se realizan en las fronteras con Ucrania, este tipo de actividades tienen un porqué y viene suscitado por actitudes sumamente similares por parte de la OTAN. Entre estas, aviones y flotas propias del organismo internacional que han transgredido los límites rusos. Todo esto con la supuesta intención de proteger a Ucrania de Rusia. Sin embargo, el hecho de que la Casa Blanca atraviese todo un océano para dar un paseo por las aguas rusas nos hace considerar la posibilidad de que este conflicto
van más allá de los intereses europeos. Por otro lado, en el año 2018, Boris Johnson, cuyos vínculos con la potencia del norte resultan evidentes, cuando era canciller de Inglaterra, mencionó que Vladimir Putin había dado la orden de erradicar por completo la vida de un agente doble ruso-británico. Posteriormente, el primer ministro británico estructuró una serie de leyes para limitar la presencia de Rusia en el territorio de Inglaterra. Ahora, Johnson está dispuesto a colocar poder militar tanto en Bielorrusia como en Ucrania. Sin embargo, tomando en cuenta el potencial militar británico, podemos inferir que perro que ladra no muerde. En este contexto, Inglaterra tiene vínculos e intereses directos con Ucrania, tanto comerciales como políticos. Por lo tanto, resulta evidente que la Unión Europea ha venido asumiendo actitudes geopolíticas muy propias de la Casa Blanca, tomando en cuenta que las relaciones se han estrechado y sus intereses se encuentran cada día más alineados. Este es el caso de las medidas suscitadas por parte de Washington y la Unión Europea al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien fue sancionado como consecuencia de una presunta victoria electoral dudosa del año 2020. Esta política de sanciones supuestamente justificadas no son algo nuevo. Es importante recordar que tanto la Unión Europea como la potencia del norte han colocado en tela de juicio la democracia venezolana, a pesar de que al país caribeño han acudido observadores de todo el mundo, y sin embargo la Casa Blanca ha sancionado al país, jugando así un papel en cuanto a la crisis venezolana. Es necesario recordar que en el año 2014, Crimea eligió reunificarse a Rusia. Además, una buena parte de los ucranianos tienen el ruso como su lengua nativa, lo que resulta ser uno de los temores de la Unión Europea, que Rusia busque consolidarse totalmente en Ucrania. En este sentido, el mandatario ruso Vladimir Putin ha aseverado que si bien posee vínculos con líderes como Alexander Lukashenko, las políticas actuales del Kremlin no pretenden ser expansionistas, como resulta ser el caso de Washington con Latinoamérica o de Inglaterra, que se siente dueña y propietaria de las Malvinas. En el caso de Bielorrusia, la historia de los últimos años de dicho país posee varias interpretaciones. Desde el año 1994, Lukashenko ha sido reelegido 6 veces como presidente, llegando a tener márgenes de aprobación que han llegado a exceder hasta el 70% de respaldo popular. Como consecuencia de la situación económica de estos últimos años, especialmente después de la tragedia sanitaria a nivel mundial que llevó a tantas empresas a la quiebra, los números del mandatario de Bielorrusia bajaron. De esta forma, su respaldo popular disminuyó. Sin embargo, es importante mencionar que este escenario se repitió con los mandatarios de muchos países que no supieron cómo manejar los toques de queda y las crisis hospitalarias. Este incluso fue el caso de algunos gobiernos que no tenían sanciones internacionales colgando del cuello. A pesar de que el gobierno ruso no posea la misma actitud de Washington cuando se trata de invadir y colonizar, es evidente que algunas naciones que formaron parte de la Unión de República Socialista Soviética en algún entonces, actualmente tienen entre sus ciudadanos a individuos que apoyan la integración de dichos países a la potencia soviética. Este es el caso de Crimea y también el de Bielorrusia, donde el candidato a favor de la reintegración de la Unión Ruso-Soviética posee una amplia aceptación por parte de sus votantes. De esta forma, podemos inferir que Rusia se encuentra con los brazos abiertos para que dicha integración se lleve a cabo de la manera más pacífica y democrática posible. Sin embargo, sus detractores dentro de la Unión Europea consideran que Moscú está respaldando a un mandatario bielorruso de legitimidad dudosa. La pregunta del millón resulta ser, en este caso, ¿a qué le teme verdaderamente la Unión Europea? Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.